Y bueno, pues entonces la última vez estábamos viendo esto de las inversas de una función. Y bueno, pues justo falta agarrar y definir eh, qué es todo eso, ¿no? Pero antes de empezar a hacer cosas con inversas, nada más quiero agarrar y poner un resultado que es fácil probar, pero, o sea, nos va a servir para más adelante, ¿no? Entonces, teorema, eh, sean f y g dos funciones, sean f que va de x en y g que va de y en z, dos funciones. Entonces, si f y g son inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Y si la composición es inyectiva, pues es porque solamente vamos a poder asegurar que F es inyectiva. Y con sus proyectivas, pues es similar. Si F y G son suprayectivas, entonces la composición es supra. Y si la composición es suprayectiva, pues entonces la que vamos a poder decir que es suprayectiva es G. Entonces vamos a probar eso de volada. Uno. Supongamos que F y G son suprayectivas. Perdón, inyectivas. Y sean dos elementos, x1 y x2 en x, ¿no? Tal que por la composición g bolita f de x1 es igual a g bolita f de x2. Entonces lo que queremos probar es que x1 es igual a x2. Pues esto de aquí implica que g de f de x1 es igual a g de f de x2. Y pues esto implica, porque G es supra, digo G es inyectiva, que f de x1 pues es igual a f de x2. Y esto de aquí implica, porque f es inyectiva, que x1 es igual a x2, ¿no? Entonces, por lo tanto, la composición es inyectiva. Para el 2, supongamos que la composición es inyectiva, que G delita F es inyectiva, y la que queremos ver que es inyectiva es F. Entonces vamos a tomar x1 y x2 en x, de tal manera que f de x1 es igual a f de x2. Aplicamos g y tenemos que g de f de x1 pues va a ser igual a g de f de x2. Pero pues esto va a implicar que g bolita f de x1
sea igual a G bolita F de X2, pero como G bolita F es inyectiva, pues entonces los argumentos son iguales, ¿no? Como G bolita F es inyectiva, pues es porque entonces X1 es igual a X2, ¿no? Y ya acabamos. Para el 3, pues es lo mismo. Supongamos que F y G son suprayectivas y entonces lo que hay que probar es que G bolita F, que recordemos que va de X en Z, es suprayectiva, ¿no? Y F, pues lo que tenemos que probar es que la imagen de G bolita F, pues tiene que ser todo Z, ¿no? Entonces sabemos dos cosas. Sabemos que la imagen de F, pues es todo Y, y la imagen de G, pues es todo Z, ¿no? Entonces, la contención de la imagen de G bolita F, pues es clara. Bueno, eso siempre se da. Eh, Sabemos también que la imagen de G compuesto con F está contenido en Z. Y entonces lo que queremos ver es la otra contención. Así, pues tomamos un Z en Z. Pero Z es igual a la imagen de G, pero Z es igual a la imagen de G. Eso quiere decir que entonces nuestro Z está en la imagen de G. Eso quiere decir entonces que existe un Y en Y, de tal manera que G aplicado a Y, pues me devuelve Z, ¿no? Pero como Y está en Y, como Y está en y Y grandota es igual a la imagen de X grandota, perdón, pues eso implica que entonces existe un X en X, de tal manera que, ¿qué? Que F aplicado a X, pues es igual a Y. Pero pues entonces esto implica que F de X, bueno, si yo le aplico G, pues va a ser igual a G de Y, que va a ser igual a Z. Eso implica entonces que G compuesto con F aplicado a X, pues va a ser igual a Z. Y pues esto por definición implica que Z está en la imagen de G compuesto con F, ¿no? Y para el 4, supongamos que G compuesto con F es supra. Y lo que hay que probar es que F es supra, ¿no? No es cierto, que G es supra. G de dónde va? De Y en Z, ¿no? Entonces, lo que hay que probar es que la imagen de G, pues tiene que ser todo Z, ¿no? Y entonces nos tomamos un Z en Z. Como la imagen de G compuesta con F es igual a Z, pues es porque entonces existe un X en X, de tal manera que G aplicado a F de X, pues me devuelve Z. Eso implica que entonces G de F de X,
pues es igual a z. Y como f de x está en y, pues entonces por definición z tiene que estar en la imagen de y, ¿no? Bueno, de g. Y entonces pues ya acabé. Por lo tanto, g es 1. ¿Hay alguna duda con la prueba de este teorema? ¿Con alguno de los 4 incisos? ¿Ok? Sale. Entonces, pues ahora sí vamos a entrar a lo de funciones inversas derechas e izquierdas. Entonces, definición, ¿no? Sea f que va de x en y, una función. H que va de y en x es una inversa izquierda de f si cuando yo la compongo justo por la izquierda, pues me devuelve la identidad en x, ¿no? Y mm, ok, es que estaba viendo cosas con los dominios, pero no. H también tiene que ir de y en x. F va de x en y luego entra h. Y h primero entra de y en x, ¿no? Sí, es inversa derecha. Ujú. Así que si f compuesta con h va de y en x, ajá, me devuelve, ya, no, estaba bien, lo único era que la identidad es la que es diferente, ¿no? Ajá, entonces, pues esos son las funciones inversas, derechas e izquierdas. Nada más aquí, bueno, lo que vimos acá atrás, pues en el dibujito se veía pues con el dibujito, pero eh, vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplos. Una función inyectiva puede tener más de una inversa izquierda, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer? Pues por ejemplo, considérense la función sea f
que va de los números naturales en los números enteros, definida como f de x igual a x. Entonces, pues esa función lo que está haciendo pues es agarrar y encajar a los números naturales en los enteros, ¿no? Está sencillo eso de ver. Pero por ejemplo, no me está encajando no me está diciendo qué onda con los números negativos, ¿no? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, la función lo que está haciendo es que al 1 me lo está mandando al 1 me lo está mandando al 1, al 2 me lo está mandando al 2, al 3 me lo está mandando al 3, al 4 me lo está mandando al 4. Yo podría agarrar y definir una función eh, sea, digamos, G1 igual, bueno, que va a ir de los enteros en los naturales, definida como quién. Pues G de X va a ser igual a X si X, digamos, es mayor que 0. Si X es mayor que 0. Y a todos los negativos, ¿a dónde la mando? Pues le voy a poner aquí G1, porque a todos los negativos, incluido el 0, pues los voy a regresar al 1, ¿no? Entonces, la función inversa, ¿cómo se está viendo? La voy a pintar con verde, pues las líneas rojas se siguen quedando igual, es decir, esta de aquí está regresando aquí, este está regresando acá, el 3 está regresando al 3, y en general, pues todos los naturales están regresando donde deben, mientras que los negativos los estoy todos aplastando ¿a dónde? Al 1. Esa es una inversa izquierda porque cuando yo agarro y compongo, pues me está devolviendo la identidad, ¿no? G1 es inversa izquierda. Pues cuando yo agarro f de x y luego la compongo con g, pues eso me devuelve el mismo x, ¿no? Porque f solo toma naturales. Entonces cuando lo mando bajo f, los naturales son positivos y cuando lo mando bajo g, me lo regresa a mi mismo natural. Y no me está importando qué esté pasando con los otros, ¿no? Otra, y por eso le puse G1, porque yo podría agarrar y considerar otra inversa, de tal manera que en vez de todos los verdes, todos los negativos, mandarlos al 1, pues lo mando al 2. Entonces, por ejemplo, podría considerar otra inversa, G2 de X, igual al conjunto de los X, bueno, si X es mayor que 0, y por ejemplo al 2, si X es negativo. Entonces esa la voy a pintar con negro en el dibujo. Y entonces ahora todos los negativos me los está aplastando al 2. Y todos los naturales normalitos, pues me los está regresando a donde debería. En general, para este caso concreto, ¿cuántas inversas puedo tener? Pues de hecho puedo tener una infinidad, ¿no? Porque si en vez de ahora, en vez de ponerle 2, le pongo n y lo mandas al n, pues entonces lo que estoy diciendo es que Gn es inversa izquierda para todo n. Es decir, en este caso estamos encontrando una infinidad de inversas izquierdas, ¿no?
Esto es claro. Se entiende por qué G1, G2, G3, G4 y todas ellas son inversas izquierdas, pero todas son diferentes. Mm, bueno, asumiré que sí. Y lo mismo, ¿no? Para las suprayectivas, ustedes pueden agarrar y considerar, eh, pueden agarrar y construir una función que tenga una infinidad de inversas izquierdas, ¿no? Bueno, de inversas derechas. Entonces, pues eso háganlo ustedes como ejercicio moral, ejercicio de una función suprayectiva que tenga una infinidad de inversas izquierdas, perdón, derechas. No es difícil, ¿sale? O sea, lo que tienen que hacer, así digamos para pronto, un ejemplo, algo que tenga aquí, no sé, igual considérense a los enteros y acá considérense al conjunto que tiene al uno y al 2, ¿no? Y entonces, háganse una función de tal manera que todos los negativos vayan al uno y todos los positivos vayan al 2. Esa es una función, ¿no? O sea, digamos que se estaría viendo como algo así y abajo pues se estaría viendo como algo así, ¿no? Y entonces cuando ustedes quieran construir la inversa derecha, pues ya van a tener de dónde agarrarse la infinidad de este lado o de dónde agarrarse la infinidad de este lado, ¿no? Entonces, y bueno, claramente F es su proyecto. Ahí, pues ya piénsenlo ustedes, denla. Y pues ahora sí vamos a probar cosas de inversos. Entonces, ¿qué haremos? Sea f que va de x en y, una función, 1. F es inyectiva si y solo si f tiene inversa izquierda. Y 2, f es suprayectiva si y solo si f tiene inversa derecha, ¿no? Y bueno, el 3 sería f es biyectiva si y solo si f tiene inversa izquierda e inversa derecha. Y además son únicas, ¿no? Entonces, vamos a probar eso. Demostración. Para probar el 1, como es un sí solo sí, hay que probar dos implicaciones. Entonces, implicación para acá. Supongamos que f es inyectiva. Supongamos que f es inyectiva. Entonces, queremos agarrar y construir una inversa izquierda. Pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí está X, aquí está Y, y como F es inyectiva, pues F se ve así.
Pero f podría, o sea, tener más puntos acá que no estén relacionados. Ah, pues entonces los que estén en la imagen de f los voy a regresar a de donde venían, y los que no estén en la imagen de f, pues vamos a hacer el mismo truco que ahí arriba. Los vamos a colapsar a un punto. Y pues eso va a ser una inversa izquierda y ya acabamos, ¿no? Entonces, y, y consideremos, lo vamos a fijar un x0 en x. Definamos la siguiente función, g que va a ir de y en x, como g de y va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a x si, si y está en la imagen de f, y va a ser igual a x0 si y no está en la imagen de f, ¿no? Aquí le vamos a poner, existe un x en x, tal que f de x es igual a. Eso de ahí es una función y además va a ser inversa izquierda. ¿Por qué? G está bien definida. ¿Cómo vemos que está bien definida? Ah, pues sea un y en y, tal que g de y es igual a x1 y g de y es igual a x2. Y entonces lo que hay que probar es que x1 es igual a x2. Eso nada más es para ver que lo que estamos haciendo realmente es una función, ¿no? O sea que g, aquí está g está yendo para acá, que g no está haciendo cosas como esta. Aquí está y, que me lo está mandando a un x1 y me lo está mandando a un x2, y estos dos son diferentes, porque si esto pasara, pues entonces g no puede ser función, ¿no? Entonces lo que tenemos que probar es que si y está yendo a un x1 y y está yendo a un x2, pues es porque de hecho tienen que ser el mismo, ¿no? Y de ahí pues lo que vamos a usar es la inyectividad de la función de f. Um, pues supongamos que, bueno, a ver, hay casos, ¿no? Caso 1. Eh, y está en la imagen de. Eso quiere decir que entonces existe alguien, un X, un X en X, de tal manera que f de X, pues es Y, ¿no? No me espera.
Ah, ya. Ok. Entonces, caso uno ya está en la imagen de F, ¿no? Entonces, supongamos que no, que x1 es distinto de x2. Supongamos que x1 es distinto de x2. Entonces, como f es inyectiva, implica que f de x1 tiene que ser diferente a f de x2, ¿no? A ver, espérame. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, ya. Eh, como y está en la imagen de f, pues es porque entonces f de x1 tendría que ser igual a y también f de x2 pues tendría que ser igual a y. Eso implicaría entonces que f de x1 tendría que ser igual a f de x2, pero pues eso es contradictorio, ¿no? Porque estamos haciendo que son diferentes. Por lo tanto, x1 tiene que ser igual a x2. Y en el caso 2, si y no está en la imagen de f, pues es porque entonces g de y, que es igual a x1, va a ser igual a x0, que va a ser igual a x2, ¿no? Es decir, esos dos puntos, x1 y x2, pues de hecho son el mismo punto al que lo estoy colapsando todo, que es el 0. Ah, pues entonces tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, G está bien definida. Ahora, sí, vamos a probar que es inversa izquierda, por demostrar que G es inversa izquierda. Entonces, hay que probar que G compuesta con F aplicado a un X, pues tiene que ser X, ¿no? Y entonces, sea un X en X, entonces F de X va a estar en la imagen de F, de tal manera que cuando nosotros le apliquemos G, pues me lo va a devolver a X, ¿no? Por definición de la función. Ah, pues por lo tanto es inversa izquierda. Y para el regreso, eh, supongamos que F tiene inversa izquierda, ¿no? Eso quiere decir que entonces existe una G que va de Y en X, de tal manera que G compuesta con F es la identidad en X. Ah, como la identidad en X es inyectiva, pues entonces la composición es inyectiva. Pero por el teorema que acabamos de probar, si la composición es inyectiva, pues la que podemos asegurar que es inyectiva es la de la derecha, en este caso F, ¿no? Por teorema anterior, F es inyectiva. Y ya acabamos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Eh,
¿Todo claro? Súper. Ok, vamos a probar entonces el otro. Supra, sí, solo sí, tiene inversa derecha. Entonces el 2, la ida. Supongamos que f es supra. Entonces lo que hay que probar es que existe una función g que va de y en x de tal manera que, bueno, al revés, f bolita g, pues tiene que ser la identidad en y, ¿no? Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer con esta? Mm, aquí está mi conjunto x, aquí está mi conjunto y, aquí está mi función f, y entonces como es supra, pues yo sé que aquí me acabo a todos los que están aquí, ¿no? Y acá puedo tener muchas cosas, pero pues puedo tener algo así, este así, y digamos que este va así, y este de aquí pues se pare solito, ¿no? Entonces la función que yo busco definir es una g. ¿Cómo la defino? Pues me voy a fijar en todos los que, bueno, para cada punto, digamos en este de aquí, me voy a fijar todos los que vienen de ese punto, que en este caso pues serían estos dos de aquí. Y de esos dos, pues nada más voy a elegir el que sea, el que yo quiera. Pero ojo, siempre como f es su proyectiva, para cualquier punto que nosotros nos agarremos aquí, siempre vamos a poder elegir al menos uno de los que están acá, ¿no? Si yo me agarro este otro de acá, como f es supra, pues es porque sé que viene de alguien. Siempre voy a poder asegurar que hay alguien del cual viene, ¿no? Y si yo me agarro este último de acá, por ejemplo, pues siempre voy a poder asegurar que viene de aquí. Entonces, eh, como f es supra, ajá, como f es supra, pues es porque entonces la imagen de f es todo y. Eso quiere decir que para todo y en y, eh, la imagen inversa de mi puntito y es distinta de vacío, ¿no? Este de aquí, digamos, es mi punto y que me estoy agarrando. Y entonces la imagen inversa de este monito, que sería el conjunto pintado en amarillo, siempre va a ser diferente de vacío. Entonces siempre voy a poder elegir a uno de esos conjuntos, ¿no? Así, para cada y en y, para cada y en y, sea x que depende de y en la imagen inversa de mi monito y. Entonces, de la imagen inversa, elíjanse el que quieran. Me elijo este. Este le voy a poner y. ¿Y por qué le ponemos sub y? Pues porque si yo, eso depende de la y, ¿no? Digamos que si yo me tomo un y1, pues este de aquí se llamaría x sub y1. Y si yo acá me tomo un y2, pues este de acá, digamos uno de los verdes, si quieren ahora el de acá abajo, pues este se llamaría x sub y2. Y si yo me tomo ahora un y3, pues ese viene de otro de acá que se llama x sub y4. Y lo que no puede pasar es que justo, a pesar de que estamos eligiendo uno de todos, pues las imágenes inversas, digamos que nunca se están cruzando, ¿no? Eso, pues porque la función, o sea, simplemente porque f es función, ¿no? Entonces, sea xy en la imagen inversa de mi puntito y. Observemos que si y1 y y2 están en y con
Y1 distinto de Y2, pues entonces la imagen inversa de Y1 intersección la imagen inversa de Y2 es vacía, es decir, XY1 es distinto de XY2, porque ¿qué pasa si no? Ya que de no ser así, pues es porque entonces existe alguien, un X, en la imagen inversa de mi puntito Y1, intersección la imagen inversa de mi puntito Y2. Pero pues entonces eso quiere decir que f de x le pega a y1 y f de x le pega a y2. Pero como y1 es distinto de y2, pues entonces f es función. Digo, no sería función, entonces f no sería función. Y pues aquí en el dibujo se ve claro, ¿no? Si existiera alguien en la intersección, lo voy a pintar con color negro, digamos un punto aquí X, pues estoy diciendo que S le está pegando a Y1, pero también le está pegando a Y2. Sí, pues eso no se puede, ¿no? Porque la función, porque F es función. Ahora sí, podemos definir la G. Sea G que va de Y en X, definida como, y entonces G de Y, pues va a ser X sub Y, ¿no? G de Y es una función y además es inversa derecha de f, pues cuando yo tomo f compuesto con g aplicado a un y, pues esto va a ser f de x sub y, pero pues x sub y está en la imagen inversa de mi punto y. Eso lo que quiere decir es que entonces, bueno, aquí en este 1, iría aquí, pues es porque entonces, es igual a y, ¿no? Ujú. Lo que implica que f de xy, pues es y, ¿no? Entonces, pues ya. Y para el regreso, supongamos que f tiene inversa derecha. Eso quiere decir que entonces existe una función y en x de tal manera que, ¿qué? Que f, bueno, g seguida de f, pues es la identidad en y. Pero la identidad es su proyectiva, pero la identidad en y es su proyectiva. Eso quiere decir que entonces f compuesto con g es su proyectiva, y entonces por el teorema anterior la de la izquierda tiene que ser su proyectiva, ¿no? F es su proyectiva.
Uh. Y bueno, finalmente, pues el 3 en la ida, supongamos que F es biyectiva. Entonces eso quiere decir que F es biyectiva y superyectiva. Eso quiere decir que entonces existe una G1 que va de Y en X y una G2 que va de Y en X, tal que tal que G1 compuesta con F, pues es la identidad en X y G2, bueno, más bien F, sí, G2 compuesta con F, G2 compuesta con F, pues es la identidad en Y. Y entonces lo que hay que probar es que G1 es igual a G2. Por demostrar que G1 es igual a G2. Dos funciones son iguales, sí, solamente sí, pues tienen la misma regla de correspondencia, ¿no? Entonces, Y, G1 de Y tiene que ser igual a G2 de Y para todo Y en Y, ¿no? A ver, supongamos que son diferentes. Supongamos que G1 de Y es distinto de G2 de Y. Les aplico F y entonces tendría que F de G1 de Y es distinto de F de G2 de Y. Pero F de G1 de Y, F de G2 de Y es la identidad de Y. Eso quiere decir que entonces F aplicado a G1 de Y es distinto de Y, porque la de la derecha es la identidad en Y, ¿no? Y entonces pues les aplico G2. Entonces tendría que G2 de F de G1 de Y tiene que ser distinto de G2 de Y. Pero entonces aquí la que puedo aplicar, no, más bien la que aplico es G1, ¿no? Aquí aplico G1 y entonces aquí tengo, no, pero no estoy llegando nada. A ver, G1, G1 de F de X, pues tiene que ser X.
Y entonces lo que voy a hacer es agarrar, ¿no? F aplicado a G2 de Y, pues tiene que ser Y, aplico G1 a F, G2 de Y, pues tiene que ser G1 de Y, y entonces este de aquí es la identidad en X. Eso quiere decir que entonces la identidad en X de G2 de Y, pues tiene que ser igual a G1 de Y, pero la identidad pues es ella misma, ¿no? Pues eso implica que entonces G2 de Y tiene que ser G1 de Y. Ahí está. Por lo tanto son iguales, ¿no? Por lo tanto G2 es igual a G1. Y el regreso, pues si tiene inversa derecha y tiene inversa izquierda y son iguales, pues entonces por los dos incisos anteriores, la función es inyectiva y superyectiva y por lo tanto es biyectiva, ¿no? El regreso, si f tiene inversa izquierda y derecha y son iguales, pues es porque entonces la primera que tenga inversa izquierda es inyectiva y que tenga inversa derecha pues es superyectiva, ¿no? Y pues ya eso quiere decir entonces que f es... Ahí está. Justo aquí. Bueno, dejo de grabar.